Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas motocilovers. Hoy arrancamos una nueva temporada de este Hospitality que surgió desde un confinamiento en 2020 y que 2 años después ya lo hemos incorporado en nuestras vidas como si fuera una revista más. En realidad, si seguimos adelante con esto, ha sido por tu culpa, que nos escuchas al otro lado y que, por cierto, cada vez nos escuchas más, que lo has hecho crecer hasta convertirlo en el podcast de referencia en el mundo de las dos ruedas. Por nuestra parte, solo podemos prometerte que desde aquí hablaremos de motos con rigor y con pasión, porque ya sabes que este es el podcast de las revistas Motociclismo y Motoverde, y te recuerdo que nos puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, iVoox o Google Podcasts, y también en nuestra web de motociclismo.es, donde ya está colgado este episodio que vas a escuchar a continuación. Y como no podía ser de otra forma, en el mundo de las dos ruedas, este año motero arranca desde las dunas, porque hoy hablamos del rally más famoso del planeta. Hoy hablamos del Rally Dakar. Y como vamos a hablar del Dakar, hoy los que llevan la batuta en este Hospitality Motociclismo son nuestros compañeros del Off-Road. Santi Ayala, director de Motoverde, te quejarás del Hospitality que te vamos a preparar esta vez, ¿eh? Venga, tenemos ya el libro de ruta preparado, tenemos todo el roadbook, ahí los peligros indicados. Va a quedar un podcast que vamos a marcar el mejor tiempo en la etapa. Va a quedar un podcast muy del mundo del off-road y no podía fallar, como no, nuestro crossero, nuestro especialista en el mundo del cross y también de la revista Motoverde, Marcos Abelenda. No sé si algún día tienes pensado correr el Rally Dakar. Hola, Checho. La verdad es que a mí la arena me gusta para ir a la playa, para ir a lo mejor a algún circuito de motocross, pero eso de ir a 140 por hora en medio de las dunas, la verdad es que creo que no está hecho para mí. Hay que estar bien preparado, ¿eh? Bueno, y el Dakar, ya lo sabemos, tiene mucha historia, tiene muchas leyendas, y para desgranarla, como no, nuestro historiador, nuestra enciclopedia, nuestro también especialista en el mundo de las historias, Juan Pedro de la Torre, que nos vas a hablar también de todo lo que ha convertido al Rally Dakar en ese rally o en esa leyenda del rally pues más famoso del planeta. Sí, hola. Pues la verdad es que sí, es la carrera de las carreras el Dakar, y siempre lo ha sido, y está cargado de muchísima historia, o sea que tenemos mucho que contar sobre esto. Y mucho vamos a hablar de la historia del Dakar y también del Rally Dakar, de lo más reciente, porque hemos incorporado a nuestra mesa de redacción a un compañero que es un auténtico todoterreno en el mundo del motociclismo, que ha seguido minuto a minuto esta edición 2022 del Rally Dakar. Y como no le conocéis todos, es Nacho González. Bienvenido, Nacho, ¿qué tal? Hola, Chechu, pues un placer debutar aquí en Hospitality para empezar el año. Y llego con el Dakar como llega el año motero. Como siempre empezamos, pues eso, desde las dunas. Esta es nuestra mesa de redacción de este primer Hospitality de 2022, además del que os habla, que reconozco que voy a hablar poco en este Hospitality, Chechu Lázaro. Y como siempre, para que esto suene bien, para que suene lo mejor posible, nuestro técnico Chema, que está al mando del sonido, y que después de que nos ponga esta sintonía vamos a empezar a hablar de ese Rally Dakar. Decíamos que el deporte del motor tiene sus tradiciones, y una de las más arraigadas es que enero es el mes del Dakar, y cuando la mayoría de las competiciones hibernan, un rally que se disputa entre las dunas atrae todos los focos durante las 2 primeras semanas del año. Cuenta la leyenda que el rally más famoso y dicen duro del mundo nació después de que su fundador Thierry Sabine se perdiera en el desierto de Teneré. El expiloto francés ideó como una aventura llegar desde París a Dakar, llegar de la Torre Eiffel al Lago Rosa, lo que 4 décadas después se ha convertido en el rally más famoso del planeta, y muchos crecimos viendo pasar a la caravana por España camino del Estrecho. Luego, años después, la amenaza terrorista mandó a aquel Dakar africano en 2009 a la Patagonia Argentina y al desierto de Atacama, y en 2020 se mudó de Sudamérica a Arabia Saudí regado por los petrodólares. Es cierto que poco tiene que ver el Dakar de hoy en día con el que ideó Sabine en 1978, pero aparte de que ha forjado sus propios héroes y leyendas, para algunos sigue siendo un sueño adentrarse en el desierto, y solo unos pocos luchan cada año por conquistar ese Tuareg dorado, el premio que lo convierte en el mejor piloto de raids del planeta. Hospitality Motociclismo,
El mundo de las motos en tus oídos. Y antes de adentrarnos en todo ese universo que acompaña al Rally Dakar, toca hablar de lo más reciente, toca hablar de la edición 2022. Nacho, tú que la has seguido minuto a minuto, cada día, ¿qué es lo que más destacarías o qué ha sido lo mejor de esta edición de 2022 del Dakar? Bueno, lo mejor yo creo que ha sido imprevisible hasta el último día, que precisamente por lo que has comentado en la entradilla de cómo se ha transformado la prueba de una pura aventura a una carrera casi de velocidad, hemos tenido un top 10 separado por menos de una hora, que antiguamente acabando una hora del ganador hacías podio casi seguro. Y eso nos ha quitado quizás una parte de la aventura, del espíritu tradicional, pero nos ha dotado de una imprevisibilidad que en el último día 3 pilotos empezaban en 7 minutos y no teníamos del todo claro quién lo iba a ganar en el último día. Al final lo ganó Sam Sunderland con Gas Gas, ya sabemos que es del grupo KTM, pero bueno, primera vez que una marca española gana el Dakar en motos. Y ante Pablo Quintanilla y Matías Wallner, o sea, un podio formado por 3 pilotos que ya son conocidos en el Dakar. Y decía, yo creo que una de esas noticias de 2022 ha sido que, si bien no hemos tenido un piloto ganador, un nombre ganador, a pesar de que lo ha peleado tanto Barreda como Santolino, como dices, una marca española se ha coronado por primera vez de arriba. Yo creo que esto también es histórico, ¿no, Nacho? Sí, desde luego, evidentemente es histórico porque hacía muchísimos años que una marca nueva no ganaba el Dakar. Llevábamos 2 décadas de dominio de KTM con su propia marca y luego un par de años de Honda, con lo cual Gas Gas no solo ha ganado el Dakar por primera vez, sino que ha devuelto el Dakar al grupo KTM. O sea, es una victoria doblemente importante en ese sentido. Cuando KTM decidió diversificar sus esfuerzos en el Dakar y poner un equipo oficial Husqvarna primero y un equipo oficial Gas Gas después, pues sabía un poco que podía sacrificar el hecho de que su propia marca KTM ganase el Dakar, pero que a la vez se podría quedar en casa. Y eso hace que hayan respondido a la amenaza de Honda, que en los últimos años se estaba comiendo terreno, diversificando su apuesta con casi una decena de pilotos oficiales al final entre las 3 marcas, y ahí se ha dado resultados, como hemos podido ver. ¿Y qué habla qué puedes decir de los pilotos españoles? Sobre todo de Barreda, que lo ha estado peleando hasta el final. También de Santolino, que ha estado muy cerca del top 10, pero hemos tenido también nombres importantes. Sandra Gómez, que se ha quedado muy cerquita de ser la mejor piloto en féminas. Cuéntanos un poco, porque había gran presencia española y creo que casi todos llegaron hasta la última carrera o completaron el Dakar. Sí, tomaron parte 14 españoles. Uno de ellos no pudo salir ni a la prólogo porque se le fastidió la que iba a ser la única BMW que había en el Dakar este año. Y de los otros 13, menos Isaac Feliu, que tuvo un grave accidente, que todavía está en Riad esperando a poder volver a ser trasladado a España, los otros 12 llegaron a meta y, como bien has comentado, Barreda y Santolino nos han hecho soñar durante casi todo el Dakar con que podíamos volver a ganar un Dakar que no ganamos desde el mítico Marcoma, o volver al podio, que es algo que no pasaba desde Gerard Farrés. Y al final, pues bueno, Barreda, como siempre, le ha pasado algo. Ya el segundo día se dejó casi 40 minutos. Parecía que lo tenía totalmente perdido, pero una vez más ha demostrado que Barreda es la pura épica del Dakar. No, es verdad que no ha subido nunca al podio, pero es un tío que año tras año ilusiona a toda España con que puede ganar el Dakar porque el potencial lo tiene de sobra. Cualquier año puede ser el suyo. Fue remontando minutos cuando parecía prácticamente imposible por la igualdad que comentábamos antes, y hasta 2 días del final tenía opciones. Pero luego es verdad que Honda falló un poco la estrategia, mientras KTM lo clavó parando a sus pilotos para asegurarse una buena posición de salida en la penúltima etapa. Honda la lió un poco y les mandó penalizar en un punto equivocado, lo que condenó a Barreda a abrir pista el penúltimo día y al final le dejó sin podio. Pero ha demostrado que puede ganar el Dakar, y ya lo sabíamos, lo seguimos sabiendo. Es un cabezón y seguramente el año que viene volverá a intentarlo. Y por otro lado tenemos a Santolino, que yo creo que es un piloto más completo que Barreda. Barreda es la pura velocidad y Santolino yo creo que tiene ese puntito de saber guardarse un poquito para no cometer tantos errores. Y lo que le falta a Santolino es tener una moto top, porque va con la Serco, que está, evidentemente, es una buena moto. Encima han estrenado moto este año, pero da la sensación de estar un pelín por debajo, sobre todo de las KTM y las Honda. Y por eso estuvo metido ahí aguantando en el top 5, pero en cuanto los demás se pusieron a correr, no pudo contestar. Oye, Santi, por cierto, tú que le conoces bien, lo hablamos muchas veces.
decimos, Joan Barreda, ¿tiene un Dakar o es un piloto que tiene potencial para ganar un Dakar, pero siempre pasa algo? ¿Tú cómo ves eso? A un piloto que es rápido como el que más, que gana más etapas que nadie, pero que siempre le falta algo para conseguir ese Tuareg. Pues su apodo de Bambán le define bastante a Juanito. La verdad es que él tiene ese potencial. Fíjate que este año, después de la lesión, digo, a que todavía gana. ¿Y por qué? Porque después de la lesión empezó a correr de otra manera que a lo mejor es la efectiva, o sin él a lo mejor. Empezó a correr sin estar únicamente preocupado por la velocidad, sin estar solo centrado en ser el más rápido, y parecía que podría incluso llegar a ganar, aún tras esa caída y tras ese impacto, cuando se dedicó a hacer lo que en el Dakar marca el éxito, que es esa regularidad, ese saber contemporizar, medir, estar delante, otro día quedarte un poquito atrás, parar. Ahí la verdad es que Barreda siempre ha pecado un poquito de eso, sobre todo en la época en la que se enfrentaba a Marcoma, se desesperaba por esa capacidad estratega de Marcoma o de Cyril Depré, que eran capaces de no ganar etapas, porque tanto uno como otro no son de los que ganan etapas, pero sí al final conseguir el objetivo importante, que es el de sumar la victoria. Joan Barreda, en realidad, ¿tiene posibilidades de ganar? Todas. ¿Va a llegar ese momento? Ostras, se le van quemando los cartuchos. Solo él sabe esa fuerza y esa energía que pone cada año para reinventarse, porque además lo que acompaña a Barrera al que no gane es que encima se hace daño, se lesiona, y eso ya es una guerra en la que ya no depende de ti, porque el problema del físico, el problema de las lesiones va más allá de ser o no rápido. Realmente yo tendría ganas de que lo ganase para quitarse ese San Benito de encima, como en su día le ocurrió a Nani Roma, que consiguió esa victoria que rompió lo que venía a ser: eres muy bueno, eres ganador moral, eres ganador teórico, pero nunca lo consigues. Y en cuanto a la actuación también de Lorenzo Santolino, que decía antes Nacho González Swinsi, Loren ha conseguido una madurez en este cuarto Dakar para él. Los dos primeros no los terminó, aprendió lo que significaba, sobre todo en el primero, cometió ese error de buscar ser rápido para luego acabar teniendo una gravísima lesión, que pasó susto de lo que se pudo hacer en esa lesión, pero ahora ya está, que tiene una tranquilidad, que tiene ese ritmo alto, que sabe ser consciente de los peligros, que entiende el funcionamiento del Dakar. En el segundo Dakar de Santolino también estuvo mermado por la lesión y le costó encontrar ritmo, pero ya el año pasado conseguía acabó además sorprendiendo sexto, con momentos difíciles que hay que saber resolver, que eso también es el éxito en el Dakar, conseguir perder lo menos ganando tiempo cuando es adverso. Y este lo ha gestionado fantástico con la experiencia, ha estado muy cerca del top 5, incluso momentos en el podio, pero también hay que hablar una cosa: Sherco no lo ha tenido nada fácil, a Sherco se le quemó sus instalaciones en el noviembre del año pasado, a puntito han estado de no ir al Dakar, llegaron al Rally de Marruecos pues casi de milagro, no han probado demasiado la moto y ese incendio pues le retrasaron bastante, así que también hay que poner en más mérito el esfuerzo de Sherco y el conseguir tener la moto ahí adelante, aunque hayan luego tenido que cambiar el motor, pero han acabado, aunque estén lejos de la cabeza, pero han evolucionado muy rápido desde el primer momento, y sobre todo eso, que es que la situación no era nada fácil. Y para mí lo importante de un piloto es que tiene que entender bien el Dakar. Hay que dar gas, pero hay que tener ritmo y navegación, gestionar lo complicado y luego ser rápido. Pues sí, Sante, yo comentabas de Barreda, yo la verdad es que también lo conozco bastante bien. Yo, de hecho, llegué a compartir alguna carrera con él en el Campeonato de España de Motocross de 80, lo veía todas las veces que me doblaba, pero ya me acuerdo que incluso cuando era pequeño y siempre tenía esta característica, era un piloto rapidísimo, pero que tenía esa irregularidad. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando
cuando estaba en el Campeonato del Mundo de motocross de 125, en el equipo de la federación, que tenía compañero a Jonathan Barragán, cuando iban con aquellas TMs que volaban, 125, que Jonathan era normalmente el piloto que obtenía mejores resultados finales en las carreras, iba progresando, pero de vez en cuando Barreda llegaba y te hacía una vuelta rápida o te marcaba una manga que se marcaba un parcial impresionante. Yo creo que Joan siempre ha tenido esta calidad de genio y figura y es verdad que a él le gusta competir así, él compite yendo a por todas. No es fácil a veces un piloto que se controle, porque cuando empiezas a pilotar de otra manera que no es la tuya natural, es cuando llegan también los errores. Oye, y yo creo que otro de los nombres propios de este Dakar, ahora que hablamos de velocistas, quizá el piloto más rápido que ha competido en este Dakar, a lo mejor no el más rápido en las dunas, pero sí el más rápido sobre una moto, es Danilo Petrucci. Yo no sé si ha tenido más impacto mediático que el propio impacto que ha tenido en el campeonato, pero Juan Pedro, te pregunto a ti, que tienes siempre mucha perspectiva sobre el deporte del motociclismo en general, ¿no hay otro caso del que un piloto con tan poca adaptación o con tan poco tiempo para cambiar del asfalto a las dunas lo haya hecho, en mi opinión, así de bien como lo ha hecho Petrucci, ¿no? Pues yo no lo recuerdo. Sé que en la primera edición del Coté, que es el antecesor del Dakar, Jean-Claude Chemarén, que fue campeón del mundo de resistencia, tomó parte, pero antes de ser campeón del mundo de resistencia. El caso de Petrucci es algo muy poco habitual, porque hasta un mes y medio antes de la carrera estaba subido en una MotoGP. Bueno, de hecho, te acordarás, Chechu, en Valencia, que cuando terminó, era su despedida, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, hizo la vuelta de honor, el homenaje a Valentino, y cuando regresó a boxes se encontró que su equipo le tenía preparada en boxes la moto del Dakar, que fue un detalle muy bonito y muy emocionante, ¿no? Danilo, que es un tío que está habituado a hacer moto de campo, evidentemente, porque si no, no es capaz de rendir a este nivel, la verdad que ha sorprendido a todo el mundo. Y aparte de la mala fortuna que tuvo al poco de empezar de romper el motor y quedarse fuera de la clasificación, si no hubiera tenido ese incidente, pues a lo mejor le habíamos encontrado peleando por un podio en el Dakar, que habría sido algo fascinante, desde luego. Yo creo que Petrucci lo que ha tenido también es un poco ese impacto mediático. Quizás se ha vivido mucho más en Italia, donde se le ha seguido mucho y quizá también están faltos de un piloto de referencia en el Dakar, pero hay que tenerlo en cuenta. Nacho, te pregunto a ti de que no sé si esperábamos que Petrucci ya no solo acabase el Dakar, sino que lo hiciese ganando una etapa, que lo hiciese acabando en ese, no recuerdo si top 10, si acabó dentro del top 10 o en esas primeras posiciones. Bueno, no, en la general acabó muy atrás porque el segundo día se le paró la moto y tuvo y eso una penalización de 20 horas, con lo cual la general final ha quedado el puesto 90. Además, curiosamente, que es el número con el que ha corrido el Dakar, porque su 9 estaba ocupado. Pero yo confiaba en que Petrucci lo hiciese bien, porque es un tío cuyo cuerpo está mucho más diseñado para el Raid que para MotoGP, porque tenía experiencia de adolescente en el off-road. Desde luego no esperaba que ganase una etapa en su primer año y desde luego no esperaba que en los primeros días ya estuviese con la velocidad de los más grandes. El proceso de adaptación, como decía Juan Pedro, es algo inaudito, el de Petrucci al Dakar, sobre todo un tío de asfalto al Dakar. Hemos visto procesos de adaptación muy rápidos, pero de endureros, de crosseros, que más o menos venían de un terreno parecido. Alguien que viene de MotoGP, yo solo recuerdo que haya corrido el Dakar tras correr la categoría reina, Jurgen van der Gorber, y lo corría más en plan amateur, en plan buscando terminarlo, acabando el 40, el 50 y ya años después de retirarse. Y a nivel mediático es evidente que el impacto de Petrucci ha sido enorme. Yo, que me muevo mucho por redes, he visto interesarse por el Dakar a gente a la que no había visto nunca interesarse por el Dakar, compartiendo los vídeos de Petrucci, reaccionando. Y a día de hoy, yo creo que, sobre todo fijándonos en el impacto que han tenido los artículos de nuestra web, creo que solo hay dos nombres que consiguen trascender más allá de la gente que sigue el Dakar día a día, que son Barreda y Petrucci. Y creo que eso ya lo dice todo de lo que ha supuesto Danilo a nivel mediático. Yo también, por ser un poquito ácido y también poner esto, no le quito absolutamente ningún mérito a Petrucci.
tiene esa gran capacidad de moto de campo, de motocross que practica y que es muy rápido, también hay que valorar el equipo en el que está, la estructura en la que está y los medios que ha tenido para prepararse, que eso también ayuda, evidentemente. O sea, ir con toda la estructura KTM, ir como equipo oficial KTM, tener a un Jordi Viladoms detrás, tener a un Marc Coma que también ha estado como estratega, poder ir a entrenar con ellos, que te enseñen, que te den consejos, poder compartir ese tiempo con los más rápidos, como es todo el equipo KTM y el resto de marcas que están en ese grupo, también ayuda a que su evolución y su progreso haya sido mucho más rápido. O sea, él iba como un piloto oficial, al fin y al cabo tiene contrato con KTM, le daban la opción de ¿qué quieres hacer para cubrir este contrato? Porque en MotoGP no te vamos a tener. Entonces, también los medios ayudan. Cierto que el hábito no hace al monje, por supuesto, pero que ayuda sobremanera, y el que hayas podido entrenar, hayas podido tener ciertos test, el que te lo expliquen todo, el que también acelera mucho el proceso de aprendizaje que otros pilotos pues tienen que cubrirlo directamente en la carrera. A mí me recuerda mucho, no sé también si a vosotros, salvando las distancias, porque quizá Petrucci no sea mediáticamente ni deportivamente tenga la importancia de Fernando Alonso, pero lo que pasó un poco cuando Fernando Alonso hizo el Dakar en coches, que atrajo a muchos de los medios de comunicación, atrajo muchos focos, le dio gran visibilidad al rally. Aquí en España fue un auténtico bombazo, y eso que tenemos a Carlos Sainz, que ya de por sí es un piloto que tiene un seguimiento increíble, pero yo creo que Petrucci le ha dado eso. Yo creo que le ha dado una visibilidad al rally a nivel internacional dentro de su, bueno, de ser quien es Danilo Petrucci, que era un piloto de MotoGP, es un piloto ganador de carreras, y yo no sé si aquí también se podría abrir un debate si al final los mejores pilotos del mundo, que en cualquier especialidad, que por ejemplo los que tenemos en el Mundial de MotoGP, si pueden ser buenos en cualquier especialidad. No sé qué os parece a vosotros. Para nada, y menos en los raids. En los raids de por sí, ¿no? Los raids de por sí es una especialidad diferente a las demás, y ahí se muestra que los ganadores de los raids, quitando Stefan Peter Ansel, poco más, no son ni Marc Coma ni Cyril Desprez han sido campeones del mundo de enduro, ni Joan Barreda ha sido campeón del mundo de motocross. Wallner ha sido campeón del mundo de motocross dentro de la categoría menos poderosa. El rally ride es otra modalidad que, bueno, pues puede que te adaptes a ella y que consigas ser rápido, pero no hay esa... Pero se abrió, Santi, ¿te acuerdas que en su día también se abrió ese debate con Alonso en los coches? Sí, igual, lo mismo. Pero evidentemente hay un periodo... el propio Dakar te exige y te pone, y la propia carrera te da para tener que aprender. Fundamentalmente es eso que hemos comentado algo, ritmo y navegación. Y es que ritmo y navegación es en muchos casos kilómetros y kilómetros. Es que estás yendo a 180 leyendo un libro de ruta, a la vez viendo los obstáculos, a la vez gestionando la carrera, a la vez... y eso es a base de entrenamiento de todo tipo, porque no solo es entrenamiento físico, es entrenamiento ocular, por ejemplo, esa dificultad que yo cuando pruebo motos de rides o cuando he hecho algún intento de seguir el libro de ruta, ese cambio de planos, de estar leyendo un jeroglífico ahí todo marcado para luego mirar al horizonte para tener una zanja, es tan complicado que necesita tiempo, adaptación y aprendizaje. Hemos dejado aquí unas primeras trazas de lo que es el Dakar, pero ahora sí que prometemos, nos metemos en tiempo de tertulia, vamos a analizar en qué ha cambiado ese Dakar original al Dakar actual, y vamos a hablar de los pilotos que ahora están más predestinados o quizá tengan esas cualidades específicas para ganar este Dakar, que lo que se ha convertido en el actual Rally Dakar. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo.
Y es que estamos hablando de un Dakar que poco tiene que ver con ese Dakar que ideó en su cabeza Thierry Sabine en los años 70, porque es un Dakar que dejabais ya unas trazas de se necesita navegación, se necesita saber pilotar en dunas, pero lo que se ha demostrado, Marcos, es que sobre todo este Dakar se necesita mucha velocidad. Sí, efectivamente. Yo creo que el Dakar en los últimos años, lo vemos en las imágenes, que ves a los pilotos que van enlazando dunas casi haciendo dobles, casi como si fuera una carrera de supercross, ¿no? Y que llevan una velocidad y un ritmo y casi haciendo scrubs en las dunas y se nota que se impone la velocidad, el ritmo muy elevado y también el tema de la navegación, como decía Santi, pero yo veo que hay un poco menos antes, hace unos años era un tema más de gestión de mecánica, llegar, y ahora parece que es mucho más ritmo. A mí me sigue pareciendo sorprendente que un motor monocilíndrico 450 centímetros cúbicos siga aguantando y siga resistiendo. A lo largo de la historia del Dakar ha habido distintas cilindradas, pero siempre se entendía que tenía que ser un motor de cilindrada grande, que aguantase de mucho par, con las 700, con las 900, aquellas que hubo también bicilíndricas de la mano de KTM o las BMW Boxer, con ese poderío de un 4,5 kilómetros que no hay que olvidar, que es que el Dakar para el motor y para el piloto no son los kilómetros de especial, es que son los kilómetros de enlace a 90 kilómetros hora para justamente que aguante el motor y que un monocilíndrico 4,5 resista al ritmo al que van, me parece que es una de las cosas prodigiosas que se ha conseguido en cuanto a técnica. Y en cuanto a carrera y en cuanto a competir, es que se ha convertido en un rallycross, es que es rallycross. Y en cuanto fallas, ya no hay posibilidad de volver a reengancharte a la victoria. Y como tal rallycross se ve en el diseño de las motos. Son motos cada vez más pequeñas, son motos cada vez más ligeras. Este año el grupo KTM apostaba por vez primera por un cambio en el chasis completamente, de los chasis multitubulares que ha llevado siempre en el Dakar y que están en sus motos de serie, han pasado a chasis de enduro. Es la primera vez que corren el Dakar con estos bastidores, con esa incógnita de saber cómo se adaptarían, cómo funcionaría la nueva fórmula, igualando un poco también a Honda en ese rebajar peso más pequeño, depósitos más centrados, un mejor equilibrio dinámico entre la moto, porque es carrera de velocidad, carrera a ritmo, y al final les ha ido bien esa apuesta que han tenido. Aunque sí que es verdad, y nadie lo ha contado, que Sam Sunderland ha ganado de milagro, y es una buena oportunidad este podcast para contarlo, porque ha pasado como sobre esto, porque Sam Sunderland, después de la última especial del último día, tuvo problemas en su gas y ha conseguido ganar milagrosamente, pero también ahí es donde está, podemos llamarle la suerte del Dakar o el factor de tener que ganar la prueba, y lo ha conseguido. Así que en definitiva, pues buena oportunidad para el equipo y para las GasGas, Husqvarna y KTMs de demostrar que con ese chasis más pequeño y esa moto cada vez más compacta, porque el natural es que se las ven, que son motos de enduro o de cross como tales, van mejorando y también implementándose en detalles como la estrategia. Ojo, no es como antes. Antes comenzaban una especial con los depósitos llenos, a tope de gasolina. Venga, lo que haya, que hay muchos kilómetros que recorrer. Ahora no, ahora es incluso en formato pues Fórmula 1, Mundial de Resistencia, lo que queráis. Espera, vamos a calcular los litros que tenemos porque el litro afecta al peso. Salimos con tantos litros porque la etapa de hoy es de este promedio, hemos calculado, hemos previsto. Se ha llegado a ese nivel en el apartado de motos de ir hacia una competición donde la velocidad, además de la resistencia prima, pero analizando tantos y tantos detalles que al final, pues evidentemente es una competición al que le da más mango, y así se ven las imágenes. El ritmo que llevan es exageradísimo. Sí, pues precisamente por eso, Santi, yo creo que se está perdiendo la esencia del Dakar auténtico, ¿no? Porque ya no es el espíritu de la carrera que ideó Sabine, ¿no? Que tenía muchísimo de aventura. Y yo creo que
Sí teníamos, por supuesto, el Dakar africano tenía esa esencia, el Dakar americano creo que también tenía esa esencia, pero este Dakar en Arabia Saudí yo creo que no corresponde con el espíritu de Sabine, no tiene otra idiosincrasia esta carrera. Y también una de las cosas que me ha llamado la atención son muchas quejas de pilotos, sobre todo en los coches, ¿no? Pero es un tema que está latente. Se quejaban del roadbook. El roadbook estaba mal, que no estaba bien hecho. Jolín, pues yo creo que estaría bien que los veteranos, no sé si quedará algún veterano de la época de Sabine, es que hace muchísimos años de esto, pero seguro que todavía hay alguno de estos que corre algún privado que sigue ahí. Franco Pico, por ejemplo, el italiano que ha corrido con Fantic, es de los que sigue ahí y está, que fuese oficial Yamaha con Yamaha Belgarda en el pasado, este año ha corrido con Fantic, que dejase una Yamaha. Pues que le pregunten a Pico cómo se las gastaba Sabine, porque es que les hacía 1000 perrerías a los pilotos, les hacía pasar las canutas, o sea, todo tipo de cosas y aún así, pues bueno, es que es el Dakar, es que esto es así y es lo que tienen que aceptar en la carrera. Hay veces que parece que la evolución te lleva a unos niveles de control para el desarrollo de la carrera en materia de seguridad, que es lógico, pero oye, es una aventura al final, es un deporte de aventura y es una carrera de aventura. No puedes planteártelo como una prueba en un circuito cerrado y con el control y el orden que tiene un circuito cerrado. Tenemos la pelea perdida, Juan Pedro. Ya, me temo que sí. Pero bueno, de todos modos, yo tengo esperanzas de que, bueno, a este Dakar Saudí le quedan 2 ediciones más. Arabia Saudí no es un país que tenga unas condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de problemas. Ya tuvo que salir de África por problemas de seguridad. Esta semana ha habido un ataque en Abu Dhabi de rebeldes Houthi, que son los que están combatiendo con Arabia Saudí en Yemen, y toda la zona está convirtiéndose en un lugar de alto riesgo. Yo creo que al Dakar el próximo escenario, por lo menos me gustaría que terminara siendo China, que en este sentido es un país estable en términos generales en materia de seguridad y que tiene una capacidad de ofrecerte diferentes escenarios que no encuentras en ningún otro país, porque hay desierto, hay alta montaña, hay paraísos de todo tipo. Si estuviera aquí nuestro amigo Gustavo Cuervo, seguro que nos contaba cómo es China, que él lo conoce muy bien. Y creo que en esos momentos es el único país que te puede garantizar una edición del Dakar segura, variada y recuperando el espíritu del Dakar africano de Sabine. Pero solo en China, porque ya hubo una prueba, recordamos París-Pekín y otras, que pasar por la zona de Rusia, esto es muy complicado. Sí, las antiguas repúblicas soviéticas, toda esa zona es complicadísima, pero vamos, ya que tenemos un Dakar monopaís, por decirlo de alguna forma, ya no puede haber un Dakar plurinacional, tiene que ser en un solo país. Creo que la garantía o las posibilidades de futuro de esta carrera, si queremos que siga existiendo y que siga manteniendo el espíritu con el que lo concibió Thierry Sabine, es que termine en China. A mí me encantaría que ese espíritu estuviera, por ejemplo, el día de la etapa maratón, que la suspenden porque el día anterior habían pasado los camiones. A mí me produce rabia desde fuera, porque dices, no, es que no es seguro. No, perdona, es más complicado, es más técnico, hay que ir más despacio. Bueno, cada uno que asuma su esto. No es que Ross Branch se ha caído, que luego no se lesionó, pero eso es Dakar, eso es competición. No es un flat out todo plano. Oye, claro. Mira, pues toca interpretar ese terreno, ir al ritmo que esto, y el que sea más hábil, se adapte a esa circunstancia y supere la adversidad, que encima te estás cargando la etapa maratón, desde mi opinión, mejor. Claro, ¿qué pasa? Además, que el Dakar ahora es negocio, por supuesto. Además, Santi, es que, claro, es una queja de los pilotos punteros, pero es que esto que se encontraban ese día los pilotos punteros, los de atrás del todo, los últimos, se lo encuentran todos los días y no pasa absolutamente nada y tienen que adaptarse a un terreno destrozado. Evidentemente los de cabeza tienen un terreno limpio, sin los problemas, tal, pero cuando el que va en el puesto 90 o en el puesto 100 se encuentra rodeado de dunas, el terreno machacado, se encuentra todo como lo vieron los líderes ese día de Marras, pero bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan y que ojalá algo se recupere. No hay que olvidar que es competición, por supuesto, pero que también ahí está una empresa como ASO que gestiona
algo que es también negocio. Esa dualidad siempre entre el espectáculo, el negocio y la competición, dualidad digo, o tres valores, esto no es fácil, pero hay que entender que el negocio está ahí, business es business. No sé si en algún momento valoráis que se pueda volver a... Ha dejado Juan Pedro ya una perlita de donde podría estar en el futuro, pero que se pueda volver a África a correr el Dakar. Jamás y nunca, y no por el grupo terrorista, pero no es factible. No es factible hacerlo por eso, por cuestiones de seguridad. Se puede hacer un Marruecos, que ya se hace, pero Marruecos no es solo el Dakar. Y bajar hacia abajo, pasar por Mauritania es complicadísimo, Libia, no es factible por un lado. Y luego, si ya le sumas ese hecho del cuestión de ASO como negocio, ASO necesita ese patrocinio de los países por donde va. O sea, en Sudamérica se fue porque había recorrido, pero también porque hay dinero, y en Arabia se está porque hay millones de euros de inversión para competir ahí. África no va a aportar ese dinero. África en su día aportaba lo importante que era el escenario para poner en marcha la competición y desarrollar esa gran idea de Thierry Sabine. Ahora ya hay otros factores que son extradeportivos, que son los que marcan dónde se va, como ocurre, Chechu, como ocurre en MotoGP, escenarios donde se va, pues porque, o como ocurre en el Mundial de Motocross, donde los promotores al final buscas ese dinero que además suele salir justamente como promoción de turismo, y a África no volverá como tal el Dakar, la marca Dakar no volverá. Ya, a mí también me da pena que no pueda volver a África por todo lo que, pues, las imágenes y los escenarios que nos trajo esta carrera, pero también por lo que suponía para mucha gente que vive en África, que el Dakar era una especie de maná en esos días de carrera, ¿no? Me acuerdo que había muchísimas críticas en su momento de ecologistas contra el Dakar y la caravana del orgullo occidental y tal y cual, pero la cantidad de dinero que dejaban esos 2-3 días de carrera que atravesaba Chad o Mali o cualquier lugar del recorrido, el Dakar, que suponía una riqueza y una ganancia para esos pequeños pueblitos, que de repente alguien paraba y necesitaba que le hicieran una chapucilla y le ayudaban. Y luego lo que traía consigo la caravana del Dakar, que era un grupo solidario. Mucha gente tenía iniciativas solidarias, por ejemplo, desde España. Hubo varias iniciativas de ayudas, la Fundación Repsol, ayudas con material médico, con material sanitario. Todo eso que arrastraba el Dakar se ha perdido y evidentemente no se va a hacer en Arabia Saudí, porque los sauditas no necesitan nada de eso. Entonces, es una de las cosas que me da mucha lástima, porque el Dakar aportaba una parte de la aventura, del deporte, del espectáculo, del mundo del motor. Tenía ese espíritu solidario y esa faceta humana que desgraciadamente lo hemos perdido. Sí, y además también tenía pues la presencia que luego suponía el turismo que iba asociado a esos europeos y a esas rutas y a esa gente que buscaba emular e imitar las aventuras de los que habían sido dakarianos, que también suponía una riqueza. Poca gente se va, aunque hay rutas y se hacen, y hay gente que va, por ejemplo, a Sudamérica, a Argentina o a Chile a hacer el Dakar, y muy poca gente se va a Arabia a poder repetir esas rutas dakarianas. Pero son tiempos distintos, eso está clarísimo. La carrera sobrevive y está ahí delante. La carrera es muy distinta, no se puede comparar lo de antes con lo de ahora, porque lo de antes sí era aventura, era dureza, era extremo. Ahora es competición pura y dura, de velocidad, sin quitar el mérito a la gente que lo hace, pero este Dakar, por ejemplo, no ha sido un Dakar complicado, y lo dicen los propios pilotos. Tampoco digo fácil, ¿eh? Es un término en cuanto a épica y dificultad. Ha sido un Dakar en el que las etapas no eran destructivas, han podido superar las etapas los pilotos, y ellos mismos comentan que no ha sido el Dakar de máximo nivel y de máxima exigencia, pero la prueba está ahí y el nombre prevalece por encima de lo demás, la competición está y el resto de carreras que están junto a ellas, y más aún todavía con el nacimiento de ese mundial de rallies todoterreno
para motos, que va alargando la competición y que es importante también para pilotos el que lleguen todavía con más entrenamiento, con más ritmo. Pues mismamente, por ejemplo, Lorenzo Santolino este año va a afrontar ese mundial haciendo 4 carreras, son Dakar, Andalucía, Marruecos, Abu Dhabi Desert Challenge, que es ahora en marzo, y el Rally de Kazajistán, así que eso también es otro paso más dentro del mundo del Mundial FIM de Rally, que aporta más conocimiento, más ritmo, y llegarán todavía más preparados y en el Dakar 2023 irán todavía más rápido. Bueno, yo os estaba escuchando y la verdad es que comparto completamente lo que estabais comentando, la pena de no poder volver a África. Me parece interesante la opción de China que ha puesto Juan Pedro sobre la mesa, no se me había ocurrido. Y creo que mientras sí que es cierto que el Dakar como lo conocíamos jamás va a volver, hay cosas que a Thierry Sabine le harían tirarse de los pelos. Y creo que hay cosas que sí se pueden corregir, como es, por ejemplo, lo de permitir ganar una etapa a un tío que no ha acabado la etapa anterior. Eso me parece que ya es cargarse el Dakar del todo y me parece que eso ya no va con el signo de los tiempos. Yo puedo entender que el Dakar ahora mismo, como estáis diciendo, es competición, hay mucho dinero detrás. Cuando alguien va al Dakar se tira meses y meses buscando patrocinadores. Entonces puedo entender que se deje reengancharse a alguien que no ha acabado una etapa, como la Fórmula Dakar Experience que se sacaron hace unos años, para darle un retorno a esos patrocinadores. Pero de ahí a lo que vimos con Petrucci, que gane una etapa, o que también lo vimos con Kevin Benavides el penúltimo día, que gane una etapa un tío que no ha acabado una etapa anterior, yo creo que es algo que haría a Sabine decir esto no tiene nada que ver con lo que yo creé. Creo que Sabine además era un tío que hubiese entendido bastante que el signo de los tiempos cambia, que la parte de aventura quizá haya podido desaparecer un poco en pro de la competición, de la profesionalización. Ahora tenemos 20 tíos que empiezan el Dakar con opciones de ganarlo, pero hay cositas que se tendrían que corregir. Y más que en moto se ve todavía más acusado en otras categorías, donde además el sistema de puntuación es distinto y puntúa cada etapa. Entonces casi sale líder del mundial alguien que no ha acabado una etapa. Eso me parece una locura. Pero eso, bueno, eso no deja, porque se concibe, cada jornada de competición se concibe como jornada puntuable independiente y es como si fuese 12 grandes premios o 12 mangas de motocross. Bueno, lo de la puntuación fin puede ser. Lo de reengancharse no me parece mal, o sea, me parece fantástico porque es una idea que existe en todas las competiciones. En el Mundial de Rallys fue el primero que lo puso para intentar que, ya que has ido allí, al final pues es cuidar al cliente, al final es cuidar tu negocio y verlo. Pero sí, tendrían que mirar que el que abandona o el que está detrás no tenga esas posibilidades de tener tanta opción frente al que está haciendo toda la carrera. Y además también luego te encuentras con la lista de finishers, qué es finisher, que has terminado, y aparece ahí todo como mezclado, ¿no? Hay gente que dice, he acabado el Dakar. Bueno, sí, lo has acabado, correcto, pero no has completado el Dakar, porque te has saltado 3 etapas o porque te has saltado 5 waypoints que te lo permite. Hay quien también, Nacho, corre el Dakar con esa estrategia, ¿eh? Hay gente que va al Dakar y que estudia el reglamento y dice, cada día me puedo saltar 3 waypoints, puedo faltar una esta, pero con el objetivo, no digo de engañarse a sí mismo, pero de decir, oye, he terminado el Dakar, aunque me hayan faltado el 50% del recorrido, pero como el reglamento lo permite, ahí estoy en la meta. Y os voy a lanzar una pregunta a ver qué os parece, porque yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viendo en las últimas ediciones es el hecho de la vorágine esa de un día le doy a tope, al día siguiente abro pista, pierdo media hora, la puedo recuperar al día siguiente. ¿No creéis que igual sería más interesante que el que gane no abre pista, sino que se utilice una especie de orden inverso para los 20 primeros? Sí, sería interesante, sería una posibilidad también. Que seguro que ASO y que David Castó, todo eso intentan darle vueltas, como lo hizo en su momento Marcoma, de hacer salidas en línea todos juntos, de mezclar coches, motos y otras posibilidades. Puede ser interesante. A ver si eso a veces es también pues lo que representa salir detrás para seguir la huella y la traza que te abre el que está delante. Bueno, y también está el tema de ser, cómo manejar
eso, ¿no? Porque a lo mejor hay quien consigue ser ganador del Dakar haciendo séptimos todos los días, ¿no? Por aquello de salir en medio, sales en medio, empiezas a recuperar, pero no llegas a ganar etapas. Se hacen modificaciones como que, por ejemplo, la primera jornada, la jornada de la prólogo, el tiempo se sume, y no solo se suma, que sino se suma multiplicado por 5, por aquello de la estrategia, ¿no? Hago una mala prólogo, pero salgo 20 puestos por detrás y consigo recuperar y les gano mucho tiempo. Por eso que en moto sobre todo, especialmente en coche desde luego, pero en moto sobre todo, el orden de salida viene a ser fundamental, y en este Dakar ha ocurrido. La estrategia de Sunderland, ayudado por todo un gran estratega como Marcoma y el resto del equipo, pues les funcionó, frena aquí, acelera allí, que a veces es un poco contrasentido en lo que entendemos a competición contra el crono, pero es que el Dakar es así, no solo gana el más rápido. Sí, yo creo que es bastante complejo definir cómo puedes reorganizar esto para que tenga aliciente. A lo mejor salidas así en grupo de, pues no sé, los 20 primeros de la general, y que a partir de ahí pues cada uno desarrolle su estrategia, a lo mejor era una opción de poder evitar esta historia de que me quedo esperando, me quedo atrás, luego aprovecho el tirón de otro que va adelante y me va haciendo la ruta buena. La verdad que es bastante complejo y no creo que sea fácil dar con la tecla, ¿no? Yo creo que Castera y toda la dirección de la ASO lo tienen que tener complicado y deben estar todos los días dándole vueltas a la cabeza para ver cuál sería la fórmula perfecta para que fuera un poco más justa la competición. Bueno, aquí ya hemos dejado, yo creo que si este podcast lo escuchan en algún despacho de ASO, quizá les quede alguna idea de lo que podemos o dónde puede evolucionar ese Dakar en el futuro. Pero ahora, antes de irnos al futuro, vamos a echar un vistazo atrás y vamos a ver cómo nace y cómo son los inicios de ese rally tan mítico como es el Dakar. Y hablamos de casi 4 décadas de historia, o más de 4 décadas de historia de un rally, Juan Pedro, que ya está asentadísimo como uno de esos iconos del mundo del motor, pero que se forjó, que se ideó en la cabeza de lo podemos decir, un visionario de esto del mundo de la moto. Sí, Thierry Sabine, que es el padre del Dakar, podemos decir que nació en el Teneré, ¿no? Porque volvió a la vida en el Teneré después de estar perdido en un rally, y en esos 2-3 días de vagar solo por el desierto es donde concibió la idea de la carrera. En los orígenes del Dakar hay que remontarse a los grandes pioneros de las aventuras por el desierto, que fueron los franceses, con Citroën principalmente, que en los años 20 hicieron varias travesías a lo largo de no solo el Teneré, los desiertos africanos, también todo el continente, ¿no? Entonces esa tradición la retoma Jean-Claude Bertrand, que era un organizador de carreras, también era un aventurero y un organizador de carreras, que organizó un rally en Costa de Marfil en el 69 que se llamaba el Rally Bandama, que era pues una especie de rally automovilístico que se adentraba por la selva, el desierto, y que resultaba bastante duro. Como peculiaridad es que en una edición no acabó nadie, se retiraron todos, o sea que todo el mundo podía pensar, vaya fracaso, o a lo mejor era todo lo contrario, un éxito para Bertrand. Bueno, el caso es que Bertrand se le ocurrió desarrollar una carrera desde Costa de Marfil hasta la Costa Azul francesa, el Côté-Côté, ¿no? El Costa Azul, Costa Marfil, Costa Azul, perdón, de Abidjan a Niza. Y era una carrera que atravesaba el desierto, todo el desierto del Teneré, todo el interior de África, y en su primera edición, que fue de finales de diciembre del 75 hasta principios de enero del 76, ascendía hasta Niza, atravesando España precisamente en el año 76. Y era muy peculiar porque esas carreras no era etapa a etapa, día a día. Tú tenías marcado, hay que tener en cuenta que en aquella época la forma de orientarse en el desierto era tu brújula y poco más, ¿no?
Entonces, te marcaban un recorrido, decían, bueno, tenías que ir de un lugar a otro y te daban 46 horas para cubrirlo. Y a partir de ahí, el tiempo de más que empleabas, penalizabas. Eso es decir, que estabas 2 días a tu bola corriendo por el desierto y como buenamente podías, ¿no? Había unos camiones de la organización cerrando carrera para ayudar a la gente y tal, pero era todo como muy improvisado y con muy pocas referencias. Entonces se hicieron 2 ediciones de esta carrera y en la edición del 77 es donde participó Thierry Sabine, que Sabine ya tenía, pues era un gran aficionado al motor, había corrido en las 24 horas de Le Mans, era un quemado de la vida. Y en una etapa atravesando el Teneré tenían que cubrir, eran 4 pequeñas etapas de recorridos no muy largos, de 400, de 300 kilómetros. Atravesaban pues, Agadez, el Teneré, Dirkut, que todos estos son nombres míticos en el Dakar, ¿verdad? Y terminaba en Madama, en Mali, y no apareció. Después de 2 días no aparece en Madama. Entonces, simplemente él se extravió, se puso nervioso, vio que no encontraba la ruta, tuvo una caída y en la caída destrozó los instrumentos de navegación, destrozó su brújula, destrozó su reloj, destrozó todo. Y bueno, y lo que se le ocurrió es, en contra de todos los criterios lógicos que se supone que tiene todo el mundo, decir, bueno, pues me quedo con mi vehículo, que alguien aparecerá, se quitó las botas y se puso a andar por el desierto. Y al cabo de 2 días lo localizaron y él, durante esos 2 días, pues claro, tuvo casi ataques psicóticos y se planteó que si salía vivo de la experiencia, pues crearía una carrera especial. Y así fue como surgió el Dakar. Él concibió la idea de Bertrand, la fue puliendo, la fue mejorando y la fue completando y consiguió milagrosamente todos los recursos para montar esta estructura tan compleja y con esa logística tan difícil de llevar adelante como es el Rally Dakar, que empezó 2 años después, en diciembre del 78, en la Plaza del Trocadero, pues se dieron cita coches, motos y Dakares y ahí arrancó la historia de esta carrera, que fue algo sensacional porque consiguió avanzar contra todo pronóstico con un éxito absoluto por Argelia, por Mali, por Níger, por territorios impresionantes hasta llegar a Senegal, hasta llegar a Dakar. Cada edición surgía algo especial, había una leyenda. Cada año había algo que hacía que la carrera fuera creciendo en prestigio y hubo momentos bastante polémicos que ayudaron a darle publicidad a la carrera. Por ejemplo, en la edición del 82 participaba el hijo de Margaret Thatcher, la primer ministro británica, y se perdió. Y aquello fue un drama porque, claro, implicó al servicio secreto británico, al servicio secreto francés, se hablaba de terroristas islámicos, se hablaba de todo y simplemente el buen señor pues había tenido una avería y se había quedado haciendo turismo mientras solucionaban las cosas por ahí por el desierto. Pero ese detalle de ese personaje tan peculiar le dio una promoción a la carrera sensacional. Y luego a partir de ahí, una vez que tenía asegurada la promoción y la publicidad en esa época del año, no había ninguna condición del motor, se fueron sumando pilotos de renombre, gente conocida y grandes aventureros, y la carrera se consolidó y se convirtió en la carrera de las carreras, yo creo. Y la carrera que finalmente pues terminó costándole la vida al pobre Sabine, que como sabéis, pues en un día de tormenta del desierto, que estaba intentando reagrupar a los pilotos como si estuviera pastoreando su rebaño. El helicóptero en el que viajaba chocó contra una duna en medio de una tormenta, no pudieron ver la duna y falleció Sabine y 4 personas más que la acompañaban. Afortunadamente, el espíritu de la carrera pues, se mantuvo adelante, su padre tomó las riendas y siguió adelante con la organización y posteriormente pues ya ASO se hizo cargo de la carrera y ya sabéis hasta dónde ha llegado, ¿no? Desgraciadamente, como hemos dicho antes, tuvo que dejar África, pasó por América y ahora lo tenemos en Arabia Saudí, pero yo creo que la leyenda de esta carrera, aunque ahora se esté alejando un poco de ese espíritu,
con la que la creó Sabine, sigue siendo uno de los grandes atractivos, ¿no? Esos territorios, yo creo que todos hemos crecido y hemos descubierto geografías a las que nunca quizás no iremos, ¿no? Esos nombres de Dirkou, de Taúa, de Agadez, todas esas zonas en África que eran como las leyendas de grandes mitos de la exploración, ¿no? Yo creo que para nosotros es algo interesante y que tenemos que tener presente, no olvidarnos de cómo nace el Dakar y tener presente que es una carrera bastante especial. Oye, y has hablado de las leyendas, sin duda los pilotos, los escenarios legendarios del Dakar, pero hay otra cosa, Santi, que también ha creado su propia leyenda, que son las motos del Dakar, porque ¿quién no se acuerda de aquellas XT de Yamaha, de las BMW GS, de la Cagiva Elephant? ¿Cómo han evolucionado esas otras grandes protagonistas del Rally Dakar, que son las motos? Las motos únicas y diferentes, cierto, y la evolución marcada por la propia evolución de la carrera, como ocurre en toda competición, ¿no? La técnica ha ido progresando según la competición ha ido marcando. Al principio eran esa oportunidad, la marca que fue pionera en el concepto que ahora conocemos como trail, Yamaha con sus XT 500, que empezó a mostrar esa senda de lo que podía ser el Dakar. Luego necesitas autonomía, le aumentas los depósitos artesanales al principio, sobre todo basado fundamentalmente en la utilización del aluminio, empieza también la navegación, empieza la progresión en distintos aspectos y bueno, pues ha pasado de esa moto de aventura, moto que luego ha ido ganando en cuanto a prestaciones y rendimiento para poder aguantar kilómetros y llevar un ritmo más alto, motos en la que la ergonomía pasaba a ser importante, cosa que durante un tiempo pues era fundamentalmente cargar y cargar combustible para poder cubrir recorrido y kilómetros, motos en las que luego ya han llegado etapas o jornadas de velocidad pura como nos encontramos ahora mismo, pero en la que la historia pues está marcada, por supuesto, por modelos míticos como esa Yamaha XT, las Yamahas bicilíndricas que vinieron después, las Honda que estuvieron en su época también y que marcaron ese inicio y dominio de la marca del ala dorada dentro de esta competición. Las BMW Boxer, que en mucho tiempo también fueron las protagonistas, con pilotos como Oriol, como pilotos con Gastón Rayer, en decoraciones además también emblemáticas, cuando la publicidad del tabaco podía tener presencia y tenía identidad igualmente en los rallies, marcas como Suzuki, que tuvo en el Dakar otra forma de expresarse y de conseguir estar publicitariamente con sus modelos, con aquellas famosas picos de pato, por ejemplo, las de Revic u otros de los modelos, para llegar a época media en la que Yamaha dominaba con sus XTZ, con aquellos protos en los que era intocable Stefan Peter Ansel en la lucha con las Cagiva Elephant grandísimas, donde pilotos nuestros españoles también, como fuese Jordi Arcarons, estaban ahí con aspiraciones para estar delante, o otros pilotos con Yamaha como Carlos Mas también consiguiese llegar al podio, o algunos más, y luego ya entrando en esta era actual donde se ha ido minimizando y se han ido haciendo muchísimo más pequeñas, entrando en esa era KTM al frente, el retorno de Honda al Dakar, BMW que estuvo también con las F6 y medio durante su tiempo, con pilotos destacados como el malogrado Richard Sainz, pero sobre todo eso, ha ido evolucionando al mismo ritmo al que ha ido evolucionando la competición, mejores suspensiones, mejores frenos, mejores motores, más resistencia a los kilómetros, menos roturas y el crono como protagonista frente a la resistencia anterior. La unidad de medición, si antes era la hora, ahora estamos a la décima, pues en función a eso han cambiado también las motos. Y una cosa, Chechu, no olvidemos, que no quiero dejar pasar, sé que estamos ya con bastante tiempo, pero quisiera recordar también los pilotos españoles que en esta edición han conseguido terminar, porque hemos hablado de algunos de ellos, de Joan Barreda o de Lorenzo Santolino, que Barreda ha sido quinto, Santolino el 11, pero una vez más también destacar, por ejemplo, a Joan Pedrero, que con la Rieju ha terminado en el puesto 20 y muestra su regularidad de terminar, o Marc Almet también en el 52,
que con Riejo ha acabado. Sandra Gómez, primera madrileña, primera piloto madrileña, rookie, debutante, la 62, segunda en el trofeo femenino Sandra, tercera en ese trofeo femenino Sara García, que ha acabado en el puesto 75 junto a su Javi Vega, Javi corriendo en la categoría de sin asistencia, mientras que Sara esta vez con asistencia y con muchos problemas, que al principio estuvo a puntito de no poder comenzar por ese positivo que dio en el COVID, hubo una repesca, segunda oportunidad, pudo seguir adelante, problemas con un brazo muy tocado, sufriendo en cada etapa, pero consiguió terminar. Y otros nombres también como Carles Falcón, el 68, Eduardo Iglesias, el gallego, el de Lugo, el 70, Albert Martín, meritorio Albert Martín, porque se rompía una pierna compitiendo en el Campeonato de España, que peleaba con Javi Vega un mes antes del Dakar, ha ido y ha terminado. Javi Vega en el puesto 86, Arbi, José Arbés, el madrileño, que en su primer Dakar ha acabado en el 20, y Rachid Lail, que ha acabado en el 101. Así que nada más. En quads ni Alex Feliu ni Tony Bingood pudieron llegar este año, pero nuestra participación ha sido muy buena y especialmente también destacada nuestras chicas, con Sandra Gómez, que termina su primer Dakar, y Sara pues acaba una vez más. Simplemente porque no nos falte el tributo a los nuestros en este muy Dakar. grande, Santi. Yo me quito el sombrero por todos y cada uno de ellos, porque bien lo sabes tú que yo cada vez que me subo a una moto de campo, o sea, no podría completar ni ese primer kilómetro seguramente de salida que hay en cada etapa. Muy rápido os dejo, os pregunto a los cuatro para que me digáis cómo veis el futuro del Dakar, hacia dónde va ese Dakar. Ya Juan Pedro ha puesto un escenario. ¿Qué pensáis o qué futuro le veis a ese rally que actualmente está tan asentado y tiene ese seguimiento mediático también por la fecha en la que se corre? Pero ¿qué salud le veis y qué futuro le veis a este Rally Dakar? Empezamos contigo, Marcos. Bueno, pues yo el futuro creo que Santi y Juan Pedro nos han hablado bastante de la localización. Yo lo que me pregunto de esas incógnitas, puede ser China o a lo mejor no, dependiendo un poco de muchos factores geopolíticos y económicos. Pero también a lo mejor una duda que os pregunto si, por ejemplo, en coches este año ha empezado a haber algunos vehículos eléctricos. No sé si veis posible que la electrificación también llegue a la categoría de las motos. ¿Creéis que puede haber cargadores en mitad de las dunas? Sí, ya ha habido alguna moto eléctrica como la Tachita que ha estado compitiendo en rides, pero sigue siendo el problema el mismo. Es el problema de las baterías, el problema de la autonomía y de cómo cargar esas baterías, que Audi en este Dakar, la primera participación de un vehículo híbrido, ha enseñado, pero claro, un coche tiene más espacio y un coche lleva esas baterías más un motor de 300 caballos que está actuando como generador. Eso en la moto todavía la tecnología eléctrica está muy por detrás. El sector de la moto, no hay ningún fabricante de los grandes que esté involucrado de lleno y de pleno en ello. Y el futuro, por supuesto, que pasará por lo eléctrico y por la hibridación, pero aún le queda camino a la moto para que eso se sustituya al motor de combustión por un eléctrico pleno, por el problema de la batería. O sea, no hay ningún coche todavía 100% eléctrico que esté en el Dakar. Hubo un proyecto en años anteriores, el de Acciona, que sí que era 100% eléctrico, pero con problemas para hacer las etapas, los recorridos, y no hicieron el 100% del recorrido. Así que todavía para el 100% eléctrico faltan años. Otro debate que ha planteado ahí Marcos, que podría ser el futuro. No sé qué piensa Juan Pedro. Bueno, yo creo que la electromovilidad en la moto sigue estando en pañales y le queda muchísimo. Y luego tiene el problema añadido, pues eso, de lo que decía Santi, en un coche como en un autobús o en un camión puedes poner todas las baterías y terminar convirtiendo ese vehículo completamente eléctrico. Las motos tienen una limitación de espacio y eso marca muchísimo su capacidad y su autonomía. Y en cuanto al futuro, yo creo que es difícil hacer un pronóstico a largo plazo o incluso a medio plazo. A corto plazo creo que tenemos este Dakar saudí,
pero evidentemente si el ASO quiere que la fórmula siga sobreviviendo, porque es su negocio, su mayor negocio, tendrá que transformar esta carrera, porque yo creo que las ediciones de este año, el desarrollo de la edición de este año da muestra de que la carrera no se puede rodar a este ritmo, no puede verse cortada porque un grupo de pilotos no estén satisfechos como es el recorrido de la ruta, porque esto es una carrera de aventura y tiene que recuperar el espíritu si es que quieren que haya futuro en el Dakar. Yo creo que hay una paradoja entre lo que acaba de decir Juan Pedro, de que por este camino no se debería poder seguir, pero por otro lado la marca Dakar ya está tan sumamente consolidada que nunca van a faltar participantes. Siempre hay cientos de personas que sueñan con hacer, aunque sea este Dakar, aunque no se parezca en lo que era hace décadas. Hay muchísima gente que se queda fuera todos los años. Las inscripciones, se ponen unos requisitos que hay que correr raids previos y eso hace que no vayan a faltar pilotos para disputar la prueba. Y al mismo tiempo, la implicación de las marcas cada vez es más grande y con la creación del Mundial de Rally Raid se busca precisamente eso, que las marcas se impliquen. Todas las que están en el Dakar, quizás excepto un poco Yamaha, están súper implicadas. KTM, Honda, GasGas, Husqvarna, Aero y Serco participan en el Mundial, tanto como de pilotos como de constructores. Y yo creo que el objetivo de la ASO es ese. Es verdad que se aleja un poquito cada vez más de lo que ha sido el espíritu dakariano de Thierry Sabine, pero se busca la profesionalización, se busca una clasificación que vaya más allá del Dakar y se busca que el Dakar, más allá de la entidad propia que tiene, funcione también como, digamos, como el cenit de ese mundial de rallies. Entonces yo creo que el Dakar goza de muy buena salud, que hay cosas que nos gustaría que cambiasen, pero no veo yo muy a la ASO por la labor de dar pasos hacia atrás. Pues hay que mirar para adelante. Seguimos mirando para adelante. Ha acabado este Dakar 2021, ya 2022, perdona, todos ya piensan en el 23, que evidentemente lo contaríamos aquí, y como no podía faltar en este Hospitality, este primer Hospitality de 2022, teníamos que tratar este tema que normalmente inaugura el año motero, que es el Dakar, y que lo hemos tratado aquí en profundidad y mirando cada una de esas aristas. Pero no os vayáis, que todavía no ha acabado este Hospitality y que ahora vamos a hablar también del mundo de la competición y también vamos a hablar de historia en este Hospitality, primer Hospitality de 2022. Yamaha, 60 años de éxitos en el Mundial. Y si escucháis esta nueva sintonía, es una sintonía que hemos estrenado también en este primer Hospitality del año, porque también estrenamos una sección, un serial sobre esos 60 años de Yamaha en el Mundial de Velocidad, un 60 aniversario que se cumple este año. Se celebran 6 décadas desde que una marca que ahora está intrínsecamente ligado al mundo del MotoGP, al Mundial de Velocidad, pero que hace 60 años, cuando se inició, pues era un mundo completamente diferente. Vamos a hablar hoy, Juan Pedro, de cómo fueron esos inicios de Yamaha en el Mundial en una época en la que, evidentemente, quien dominaba no eran las marcas japonesas, sino eran más bien de marcas italianas. También todavía quedaba algo de esa herencia británica. ¿Cómo fueron esos inicios, Juan Pedro, de Yamaha en el Mundial de motociclismo? Bueno, Yamaha llegó al Mundial en 1961 y llega muy poquitos años después de la fundación como marca. Como todos sabéis, Yamaha formaba parte de un conglomerado industrial que se llamaba Nippon Gaki, que nace con el fundador de la marca, que es Torakusu Yamaha, y en sus orígenes se dedicaba a los instrumentos musicales y a los aparatos médicos, que es el origen a finales del siglo XIX. Este hombre era un gran emprendedor y un hombre que se abrió a Occidente a mitad del siglo XIX. Japón vivió la revolución Meiji, que es una apertura hacia Occidente, ¿no? Que antes llegar a Japón era algo casi vedado para los occidentales, ¿no? Entonces, en ese periodo de modernización y apertura de Japón, Yamaha
se implicó de lleno en todo el tema de aparatos tecnológicos, pero nunca se planteó un tema de las motos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesaria motorización del país, que había quedado totalmente devastado y muy afectado por la guerra y estaba bajo administración militar de Estados Unidos tras su rendición, las fábricas de motos se convirtieron en la forma de motorizar el país, ¿no? Entonces empezaron a surgir numerosos fabricantes. Y por eso en Nippon Gakki, el presidente de turno en aquella época, después de la guerra, que era Genichi Kawakami, concibió que la idea de crear una división de motor, una división especializada en motociclismo, y así fue como en el año 54 es cuando nace Yamaha, y nace con unos modelos muy básicos, una moto basada en la DKV RT125, que fue el modelo en el que se inspiraron un montón de fabricantes a partir después de los años 30. Esto es un modelo mítico que diseñó el ingeniero Hermann Weber en los años 30, y era un motor sencillo, una 125, 2 tiempos, y esa fue la base que le sirvió para Yamaha para crear su marca, ¿no? Y además lo hizo adquiriendo parte de la división de motos de Showa. Showa, el fabricante de suspensiones, en su momento construía motos, ¿no? Como otros fabricantes, y parte de esa división la adquirió Yamaha. El caso es que en aquellos años pues fueron desarrollando poco a poco sus motos, creando sus primeras motos de competición y enfrentándose en las carreras como Monte Fuji y otras carreras importantes de Japón frente a otras marcas, en Asama, que era otra de las grandes citas del motociclismo japonés. Y en aquella época dominaba Honda, pero la irrupción de Yamaha quitó importancia a Honda, restó algunos títulos a la marca del ala dorada, y Yamaha pues se abrió paso rápidamente y se dio cuenta que tenía mucho potencial, ¿no? Tenía una bicilíndrica de 250 muy interesante, y bueno, con esa idea en abril de 1961 se ponen rumbo a los grandes premios y se presentan en Francia, en Clermont-Ferrand, que era uno de los nombres míticos de aquella carrera, ¿no? Entonces, en esa edición del 61, Yamaha participó en cuatro carreras del Mundial de 250, y también llevó una 125 con otro de sus pilotos, ¿no? No fue una experiencia muy grata porque tenía muchas dificultades, primero por el desconocimiento de los circuitos, segundo por el estilo de la competición en Occidente, que era distinto de lo que hacían en Japón. En Japón corrían sobre todo en pistas de tierra, en grandes y largos recorridos de tierra, no tenían un escenario habitual de asfalto, y aún así pues sobre todo Ito, Fumio Ito, que era el piloto que corría con la 250, pues fue logrando algunos resultados prometedores, ¿no? Consiguió puntuar en varias carreras. Hay que tener en cuenta que eso tenía mucho mérito, porque en aquella época solo se daban puntos a los 6 primeros clasificados de cada gran premio. Entonces, Ito, aunque en Francia no tuvo suerte, en las demás carreras sí puntuó. Hizo sexto en el Tourist Trophy, sexto en Assen, quinto en Spa, y al final de año el Mundial terminaba en Argentina, que era la primera vez que el campeonato del mundo salía fuera de Europa, y Yamaha hizo el esfuerzo de desplazarse hasta Argentina, y el resultado fue una cuarta posición, ¿no? de Ito. Aunque hay que reconocer que era una carrera un poco desvaluada porque al final solo hubo 6 participantes, ¿no? Aquella carrera, pues bueno, no fue la mejor carrera de Yamaha, pero sí fue el mejor resultado, y al final el resultado es que el campeonato acabó noveno, que para el debut de Yamaha en el Mundial, una novena posición y unos resultados constantes dentro de los 6 mejores, pues era un gran éxito.
Pero a pesar de todo, Yamaha pensó que necesitaba mejorar su moto, ¿no? Aquella bicilíndrica 250, que se llamaba RD48. Vemos que las siglas RD estaban ya presentes en la historia de Yamaha desde hace mucho tiempo. Pues en el 62 Yamaha decidió concentrarse en el desarrollo de una nueva moto, la RD56, y se quedó en Japón trabajando. Y no corrió en el Mundial. Entonces volvieron ya con una nueva moto, una moto más acabada, más preparada y mucho más afinada en el 63. Y en aquella ocasión, pues ya esa moto cumplió con creces el cometido de que esperaba Yamaha, que era hacer una moto competitiva y al nivel de otros fabricantes. Entonces lo consiguió porque no tardó en sumar grandes resultados. Hizo segundo en el Tourist Trophy, segundo en Assen, y una semana después, cuando viajaron a Spa, el Gran Premio de Bélgica, donde Ito logró la victoria. Era la primera victoria de Yamaha en el Mundial, que además era su última carrera, era su última temporada realmente intensa para Ito. Y en aquella época tenía que medirse con los pilotos de Honda, con los pilotos de Morini, y terminó una temporada con un brillante segundo puesto en Suzuka, que encima era el circuito de sus mayores rivales, que eran los pilotos de Honda. Era Suzuka propiedad de Honda, y entonces una victoria allí resultaba realmente excepcional. El caso es que esta fue la primera gran temporada de Yamaha, y ese fue el arranque y el comienzo de Yamaha. A partir de ese momento, asumido que Ito ya tenía un papel concreto y había completado quizás sus máximas aspiraciones, Yamaha decidió reforzarse, y de cara a 1964, además de mejorar y potenciar aquella moto, ya realizó el que sería su primer gran fichaje, que sería Phil Reed. Y a partir de entonces ya podremos contar otra historia sobre la evolución de Yamaha en el Mundial de Velocidad. Una historia que iremos desgranando capítulo a capítulo en este Hospitality. Hoy nos hemos centrado en esa primera temporada, en esos primeros años de Yamaha. Han pasado ahora 60 temporadas desde aquel debut, y hay que recordar que, y si no lo recordáis, lo recuerdo ahora, que el año pasado Yamaha hizo una temporada histórica conquistando no solo el título de MotoGP con Fabio Quartararo, sino que también logró el del Mundial de Superbike con Toprak Razgatlioglu. Así que esos 60 años, ese 60 aniversario que ha celebrado Yamaha en el Mundial, no podía haberlo celebrado de mejor manera, y nosotros honraremos esa memoria, esa historia de Yamaha en las dos ruedas durante los próximos episodios de este Hospitality Motociclismo. Muchas gracias, JP, y ya seguimos. Decía seguimos, en realidad nos despedimos, porque hemos terminado ya, ponemos punto y final a otro Hospitality, que en este caso yo creo que ha sido un episodio más que Hospitality, ha sido el Vivac Motociclismo, porque lo hemos seguido desde las dunas de Dakar. Yo creo que ha sido un Hospitality especial, un Hospitality que tocaba hacer del Dakar. Y como siempre, muchas gracias a todos. Me despido de esta super mesa de redacción que hemos tenido, una mesa de redacción lo más campera posible, lo más off-road posible. Santi Ayala, gracias por trasladarnos toda esa sabiduría que te caracteriza en el mundo del off-road, y por contarlo tan bien como lo cuentas siempre, Santi. Gracias, Chechu, por hacer un Hospitality con muchos tacos de los buenos, ¿eh? Gracias. En realidad lo habéis hecho vosotros. Yo habéis visto que aquí tenía muy poco que decir. Marcos, gracias también, porque tú además que sabemos que aparte de esto saber mucho, vas muy rápido en moto, y yo te digo una cosa, dices que no, pero algún día igual te vemos en un Dakar, ¿eh? Pero de reportero, ¿no? Porque de piloto lo dudo. Vamos a ir juntos en Sidecar los dos, son un quad. Eso es. Oye, y lo mismo, Juan Pedro, gracias por traernos todas esas historias, esas leyendas de Dakar. A ti no sé si te veremos, pero desde luego contándonos historias vas a estar aquí en el Hospitality mucho tiempo. Sí, espero que me aguantéis mucho tiempo. Chechu, ojito, que Juan Pedro Latorre es un gran endurero, tiene mentalidad, reposado, y sería un gran dakariano. Es que incluso tiene imagen de dakariano ahí sólido, legendario. Y hace muy bien trial, Eso, cuidado. Ojito. Oye, y nuestro debutante, nuestro rookie, Nacho, te lo has pasado bien, ¿no? Aquí hablando de Dakar, tú además que te gusta tanto este mundo del Dakar.
Espero que te lo hayas pasado bien en este primer Hospitality Motociclismo que has asistido. Sí, desde luego me lo he pasado genial, la verdad. Sobre todo escuchando, me lo he pasado bien hablando, pero sobre todo escuchando las historias de Juan Pedro, la sabiduría de Santi y de Marcos. Y para mí ha sido un placer y cuando queráis, pues repito por aquí. Pues muchas gracias y ahora a todos, como siempre, os invito a que volváis a escuchar este podcast, a que os suscribáis a Hospitality Motociclismo en cualquiera de esas plataformas donde ya está, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Y también, como siempre, desde nuestra web de motociclismo.es, donde está colgado ya este episodio y colgamos cada uno de los hospitalities. A mí ya me queda decir poco más, aconsejar que os abriguéis, que hace mucho frío, que seáis felices y esperamos encontrarte en nuestra próxima ruta. Muchas gracias y mucho gas. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos.